A finales de 1967, en Vietnam morían todos los meses más de 1000 estadounidenses. En Washington, el movimiento antibélico atacaba el Departamento de Defensa. Era la discrepancia más violenta de Estados Unidos desde la Guerra Civil. Vietnam. Vietnam, 1945-1975, la guerra de los 10.000 días. Nixon desea la paz. En octubre de 1967, la marcha hacia el Pentágono fue la culminación de un año de crecientes protestas contra Vietnam. La manifestación, la primera de las muchas marchas antibélicas, concentró a más de 50.000 personas. En ella confluyeron los diversos colectivos de los movimientos por la paz: pacifistas, comunistas, militantes negros, estudiantes y profesores. Su único punto de coincidencia era acabar con la guerra en Vietnam. Ante el Pentágono protestaban dos bandos, los pacifistas y los estudiantes activistas dirigidos por Jerry Robin. Teníamos que crear la imagen de una reacción masiva de la opinión pública contra la guerra dirigida hacia el Pentágono. Creo que la manifestación ante el Pentágono fue el momento crucial del esfuerzo antibélico. Creo que fue la manifestación más importante que se llevó a cabo en toda la década, incluyendo la de Chicago. Creo que caló hondo en la mente de los jóvenes. Mi idea era que el movimiento antibélico tenía que ser atrevido, audaz. Tenía que haber una confrontación. Tenía que penetrar profundamente en el ánimo de la nación. Así que dijimos, vamos a cerrar el Pentágono, nada de medias tintas. Al comienzo de la marcha de protesta, el grupo pacifista intenta mantener el orden. ¡Sí! ¡Hasta ahora todo ha ido en paz! ¡No perdamos los estribos! ¡Mantengámoslo así! Los militantes, sin embargo, estaban preparados para la violencia. Jerry Robin. El único modo de lograr que se acabara la guerra era hacer una guerra en las calles, y cuando la gente viera que iba a haber guerra en las calles de Estados Unidos, dejarían de bombardear Vietnam para terminar con la guerra en nuestra tierra. Esperaba formar un movimiento de masas que llegara a todos los estratos de la sociedad estadounidense, que utilizara Vietnam como modelo para comprender los cambios sociales que se necesitaban en nuestro país. Así que vi la acción antibelicista como una cruzada moral para despertar la adormecida moral que existía en todos nosotros y que existía en este país. Si la guerra de Vietnam no se hubiera desencadenado, hubiéramos tenido que crearla. Un contingente de 10.000 agentes, formado por policías, Guardia Nacional y soldados, se aprestaron a defender el Pentágono. Las tropas estaban pertrechadas con gases lacrimógenos y porras, pero sus fusiles estaban descargados. Algunos defensores del Pentágono estaban tensos y alterados. Los manifestantes eran retirados a golpes de la entrada principal del Pentágono. Durante la concentración del fin de semana fueron detenidos unos 1000 manifestantes, mientras la administración Johnson opinaba que el movimiento por la paz prolongaría la guerra. El secretario de Estado, Dean Rusk. Si hubiéramos visto una manifestación de 50.000 personas alrededor del cuartel general de Hanoi pidiendo la paz, hubiéramos pensado que la guerra se había terminado y hubiéramos tenido razón. Pero lo que pudimos ver fue 50.000 manifestantes alrededor del Pentágono en Washington. Así que nuestra conclusión fue que debido a eso, convencieron a los norvietnamitas para que no asistieran a la mesa de conferencia, que no intentaran buscar una solución pacífica,
sino que insistieran para ganar políticamente lo que no podían ganar militarmente. Y a juzgarlo de ese modo, resultó que tenían razón. El temor a la violencia interna hizo que la gente apoyara al presidente Johnson. El líder pacifista, David Dellinger, estaba muy decepcionado. En esa época había una crisis de confianza en el seno del movimiento. No pudimos cerrar el Pentágono. La guerra continuaba y mucha gente empezó a pensar que no teníamos tanto poder. A fines de 1967, en Vietnam, ya había 500.000 de militares estadounidenses y habían muerto en combate 16.000 soldados. Estados Unidos aumentó la presión sobre Vietnam del Norte, bombardeando objetivos industriales cercanos a las ciudades. Dellinger visitó Vietnam del Norte. La teoría era que solo bombardeaban acero y cemento, que era una guerra quirúrgica y que se respetaban los derechos humanos. Cuando llegué allí, vi que iglesias, escuelas, hospitales, viviendas, pueblos enteros habían sido arrasados. Entonces se descubrió que Estados Unidos estaba efectuando una guerra distinta de la que declaraba y que violaba todas las leyes internacionales de la guerra. El presidente Johnson responde: Comprendo los sentimientos de aquellos que lamentan que debamos efectuar ataques aéreos. Yo comparto esos sentimientos, por lo que hemos limitado cuidadosamente esos ataques. Han sido dirigidos contra cemento y acero, no contra seres humanos. Yo traje conmigo como muestra una bomba antipersonal. Cada una de ellas liberaba unas balas pequeñas que eran totalmente ineficaces contra el acero y el cemento, para repetir la frase de Johnson, y que solo servían contra las personas. Destacados activistas antibelicistas fueron invitados a visitar Vietnam del Norte. Sus relatos de las destrucciones de civiles avivaron el creciente movimiento pacifista. Esto formaba parte de la estrategia de Hanoi. El diplomático de Vietnam del Norte, Ha Van Lao: Considerábamos que el movimiento antibelicista de Estados Unidos era uno de los factores más importantes para ayudarnos a obtener la victoria y terminar la guerra. Los aliados tradicionales de Estados Unidos se volvieron en su contra a causa de Vietnam. El gobierno laborista británico efectuó tímidas críticas, pero los militantes se manifestaban ruidosamente ante la embajada de Estados Unidos. En Francia, tanto el gobierno como el pueblo se oponían enérgicamente a una guerra que ellos habían abandonado 13 años antes. En diciembre de 1967, el presidente Johnson visitó a Australia, país que ha enviado 8.000 soldados a Vietnam. Pero un sentimiento antibelicista perseguía a Johnson por donde quiera que iba. Internacionalmente, la guerra era considerada como un combate entre David y Goliat, en el que todo el mundo animaba a David. La hostilidad de sus amigos agudizó las divisiones internas en Estados Unidos. Y en el Congreso, el influyente presidente del Comité de Relaciones Extranjeras abogaba por la paz, el senador William Fulbright. Hace tiempo decidí que no creía que los intereses vitales de Estados Unidos estuvieran ligados con los de Vietnam, y que lo lógico para nuestro país consistía en buscar un acuerdo político. El presidente no toleraba la oposición y despedía a aquellos consejeros que eran contrarios a su política, y Fulbright fue apartado. El presidente, por supuesto, pronunciaba discursos públicos. Yo estuve presente un día en la armería, tan cerca de él como lo estoy de usted. Y fue cuando pronunció la frase de las nerviosas Nellys y los patriotas del sol. Y nadie se puso en pie para apoyar al presidente. Todos comenzaron a gritar y a chillar, y eso te hacía parecer como un traidor, sin duda. Las manifestaciones en apoyo de la guerra empezaron a ser tan frecuentes como las de las protestas. La mayoría de los estadounidenses temían que el movimiento antibelicista pudiera provocar más inquietud racial y social. La guerra dividió las iglesias. Dos sacerdotes católicos, los hermanos Berrigan, se convirtieron en líderes nacionales antibelicistas. El padre Daniel Berrigan: Estamos preparados para todo. Más cárceles, más juicios y más acusaciones de conspiración. Y eso no es porque nos hayamos vuelto más cínicos o interiormente violentos, sino porque miramos al César
con el ojo escéptico y templado y maduro de un cristiano. Los líderes negros dirigieron el poderoso movimiento de los derechos civiles contra la guerra. Alegaban que los soldados negros combatían y morían en números desproporcionados. El militante Stokely Carmichael. No hay necesidad de ir a Vietnam a disparar contra alguien porque un blanco te diga que es tu enemigo. Dispararemos contra los polis que disparan contra nuestros hermanos negros por la espalda en este país. Es así como vamos a luchar. Y cuando muera, moriré con las botas puestas y será en esta tierra. Y lo haré luchando por lo que sé que es justo, la liberación de los negros, nada más. Nada más. Y lo que vamos a decir por toda esta tierra, desde Mohamed Ali al niño negro del Instituto de Córdoba, será: ¡demonios, no! ¡No iremos! En 1968, las lejanas batallas de Vietnam se iban acercando a Estados Unidos. El alto mando de Estados Unidos en Vietnam pidió 670.000 soldados y requirió la movilización de los reservistas civiles. Las protestas antibelicistas aumentaron a medida que crecía el número de jóvenes reclutados. El llamamiento llegó hasta los pequeños pueblos y para los hombres más jóvenes. En Westchester, California, Larry Francis, de 19 años, devolvió su tarjeta de reclutamiento como protesta. El ejército entonces aceleró su incorporación. Este es el día que ha de presentarse para su incorporación. Sus amigos le acompañan para animarle. Sus padres también le apoyan. Larry Francis le dice a su junta de reclutamiento local que no irá a Vietnam. Miles de jóvenes prefirieron ir a prisión que incorporarse al servicio. Hay muchas maneras de comprobar el mal que nos estamos haciendo. Lo demuestra el hecho de que en este momento 500.000 amigos y hermanos están matando y muriendo en una selva a más de 15.000 kilómetros de distancia. Y también se demuestra con las tarjetas que llevamos en nuestros bolsillos. Pues se ha acabado. Hoy soy un hombre libre. It's always the old who lead us to the wars, always the young to fall. But I ain't a marching anymore, no, I ain't a marching anymore. Un personaje famoso que luchó con éxito contra el reclutamiento por su condición religiosa, el campeón de boxeo Mohamed Ali. Prefiero enfrentarme al fuego de una ametralladora antes que apartarme de la doctrina de Dios Todopoderoso y la religión islámica. Moriría. Ali dijo que prefería morir luchando antes que ir a Vietnam o a la cárcel. No, no voy a decir a dónde iría, tan solo os digo que seguiré aferrado a mis creencias religiosas. Aunque eso signifique morir, deducid el resto. A los universitarios no se les podía reclutar, así que las universidades estadounidenses fueron el núcleo aglutinador de la causa antibélica. Algunos de los que se unían a las protestas en los campus atrajeron la atención mundial, como Joan Baez con sus canciones y su marido David Harris al ser encarcelado. Fue una injusticia total. Si Norteamérica estaba en guerra, los universitarios blancos debían combatir igual que los negros y los chicanos. Así que lo primero que hice fue negarme a aceptar el aplazamiento por estudiante y, si me fallaban otras cosas, me hubiera ido del país. Pero dentro de mí sentía que esta era mi tierra y que si alguien debía marcharse, ese debía ser Lyndon Johnson, no yo. Harris cumplió 20 meses de su condena de 2 años. Bueno, cumplí más tiempo que cualquiera de los de Watergate, excepto Howard Hunt y Gordon Liddy. ¿Sabe? Los verdaderos criminales de esa época no fueron a la cárcel. Se organizaron centros para aconsejar a los jóvenes que deseaban evitar el ser reclutados. De los 40.000 objetores y desertores que se exiliaron, 30.000 escogieron Canadá, donde muchos permanecieron años después de la guerra. En 1968 morían en Vietnam más de 1.000 soldados estadounidenses al mes. Un demócrata con experiencia decidió oponerse al presidente Johnson y presentarse a las elecciones presidenciales como candidato antibelicista, el senador Eugene McCarthy. Dije hace algún tiempo que la oposición a la guerra empezaría cuando enviaran los cadáveres, pero no a Louisville, Kentucky, Memphis o Nueva York.
sino cuando empezaron a enviarlos a pueblos de 5 o 10.000 habitantes o más pequeños aún, puesto que en los pueblos pequeños esos sucesos se convierten en acontecimientos históricos, que el hijo de tal o cual había muerto y que lo iban a enterrar. Cuando el porcentaje de muertos y de heridos aumentó, hubo, creo yo, un crecimiento gradual de la oposición y entonces los medios de comunicación empezaron a informar. La revista Life publicó páginas enteras de personas que habían muerto en Vietnam. Podían ser 100 o 200, he olvidado cuántas en una sola página. Y el público empezó a darse cuenta de lo que estaba pasando. Yo llegué a la conclusión de que la única manera que se podía o que yo podía hacer algo era que el público se enterara. Y me dije, bien, la única manera es desafiar a Johnson. McCarthy entró en las primarias aunque las encuestas le vaticinaban un porcentaje muy bajo de votos. Johnson parecía ser invulnerable. Pero entonces la guerra tomó un cariz dramático. En enero de 1968 la ofensiva del Tet barrió Vietnam. En los hogares estadounidenses, la televisión mostraba los duros combates en las ciudades de Vietnam y esto hizo que la duda se extendiera. Hasta los ayudantes más cercanos de Johnson le aconsejaban que abandonara Vietnam. Excepto en las bases militares, en todos sus viajes Johnson se enfrentaba a multitudes hostiles. La campaña presidencial de McCarthy se animaba ahora por el descontento de los votantes contra la guerra. Las victorias de McCarthy en las primarias animaron a Robert Kennedy a participar en la carrera presidencial como candidato antibelicista. Las encuestas ponían de manifiesto que el 63% de la opinión pública se oponía al compromiso del presidente Johnson en Vietnam. Buenas noches, compañeros estadounidenses. El 31 de marzo de 1968, Johnson asombró a la nación anunciando que se retiraba. Por lo tanto, ni deseo, ni quiero aceptar la nominación de mi partido para seguir en la presidencia. Cuando Johnson nos asombró a todos diciendo que no deseaba ser reelegido, nos dimos cuenta que dominábamos la situación, que estábamos en los años 60, que éramos la fuerza directriz en la sociedad y que íbamos a hacerles comprender que no se podía tratar a los pobres, a los negros y a los vietnamitas de forma inhumana y seguir teniendo hogares tranquilos y seguros. En la primavera de 1968 mueren asesinados Martin Luther King y Robert Kennedy. La muerte violenta de los dos líderes moderados antibelicistas provocó un caos político que no se había visto desde la Guerra Civil. En todos los guetos negros de Estados Unidos estallaron revueltas. Las protestas contra la guerra aumentaron y se hicieron más violentas. Una manifestación en Washington fue reprimida por 15.000 soldados, más de los que combatían en cualquier batalla en Vietnam. En agosto de 1968, 10.000 manifestantes contra la guerra se reúnen en Chicago con motivo de la Convención Demócrata. La mitad de ellos eran partidarios del candidato presidencial McCarthy, pero una facción de militantes anunció que reventaría la convención. El alcalde de Chicago, Daley, movilizó una fuerza de 26.000 hombres entre policías y guardias nacionales, 2 por cada manifestante. Esta administración, nuestra administración y los habitantes de Chicago jamás han tolerado ni tolerarán violencias de ningún tipo. Y jamás permitirán que un grupo de terroristas anárquicos amenace la vida de millares de personas, destruya el propósito de esta convención nacional y se apodere de las calles de Chicago. Al principio nos reunimos en el Parque Grande de Chicago y al comienzo un manifestante golpeado y ensangrentado subió al mástil de la bandera. La cambió por su camisa manchada de sangre y dijo: "Dejad que el mundo entero vea lo que pasa en Chicago". Esa fue la señal para que la policía atacara a la multitud. Y yo jamás lo olvidaré. Son un puñado de desgraciados. No tienen apoyo. Pero ciertamente reciben la cooperación de los periodistas. Les dan mucha importancia. Dicen que son jóvenes, que son hippies,
Señores, los principales líderes de este grupo son comunistas. Al forzar al gobierno a reaccionar en nuestra tierra, en cierto sentido, llamábamos la atención del pueblo estadounidense para que reaccionara frente a la política de Estados Unidos en ultramar. Chicago educó al pueblo estadounidense sobre lo que ocurría en Vietnam y sobre la opresión en los guetos y, más especialmente, sobre la utilización de la fuerza física para solucionar problemas sociales. El movimiento antibelicista sabía que no contaba con un candidato presidencial. Robert Kennedy estaba muerto y McCarthy carecía de apoyo popular. La protesta de Chicago solo había servido para expresar la frustración. Cuando los manifestantes se dirigían al centro de Chicago, la policía cargó. Después, un informe del gobierno describió el suceso como un motín contra la policía. Las escenas de la televisión ofrecían la visión de una nación que se estaba destruyendo a sí misma. ...800 manifestantes resultaron heridos, algunos de ellos de gravedad. No había proporción en las cifras, ni en lo que la policía y los militares hacían y de lo que se les amenazaba. Así que permanecían preparados para cargar y aunque no se les provocaran, cargaban igualmente. De modo que preparamos un hospital para llevar a los heridos y atenderles. Al intentar esquivar algunos de los golpes, me acerqué y me dijeron, lárgate de aquí, y lo intenté. Les contesté, lo estoy intentando, y entonces volvieron a golpearme varias veces. Ese era el espíritu que existía en la convención. Violencia injustificada e innecesaria y opresión y abuso por parte de la policía y de la Guardia Nacional. Con la nominación del vicepresidente Humphrey, los delegados de McCarthy celebraron un requiem con velas. Según la opinión de un delegado, la convención de esta noche ha elegido a Richard Nixon. La guerra de Vietnam durará 4 años más. Un historiador dijo, en 1968 Estados Unidos vivió más historia de la que podía asimilar. El movimiento antibelicista se debilitó cuando terminó la presidencia de Johnson. El presidente Nixon empezó a retirar las tropas de Vietnam, pero para compensar ese vacío intensificó los bombardeos. Los líderes antibelicistas se preguntaban qué habían conseguido con sus esfuerzos. En el año 2000 recordaremos los 60 y diremos que las personas que representaron a George Washington y a Thomas Paine, los verdaderos patriotas, fueron los que se oponían a la guerra porque la guerra iba contra los intereses de Estados Unidos. Le perjudicaba. A Estados Unidos no le interesaba ir a Vietnam. Así que durante toda la guerra sentí que era un patriota, un nacionalista que luchaba por su país. Si Estados Unidos hubiera ganado la guerra de Vietnam, hubiera entrado allí jubiloso y hubieran conquistado el país. Y el pueblo norteamericano hubiera apoyado la guerra. Pero como afortunadamente Estados Unidos no pudo ganar, el espíritu del país sufrió un revés. Y por eso tuvo que enfrentarse a su alma y en consecuencia aceptar la derrota. ¿Cuántos hombres han muerto innecesariamente? Lo que ocurrió, en mi opinión, fue que como resultado de 1968, los que dirigían la guerra se quedaron sin justificación moral. Pasará mucho tiempo antes de que un presidente asuma automáticamente, como hacían en el pasado, el derecho a esa clase de apoyo moral hacia la guerra en el Congreso y fuera de él, o que lo conseguirían. Y ese puede ser el resultado histórico más significativo de todo el movimiento antibelicista. Creo que la verdadera decisión para poner fin a todo no se tomó en los campus de las universidades ni en las calles, sino cuando la comunidad rural, quizá en la primera mitad de 1968, llegó a la conclusión de que si no les decíamos cuándo se terminaría la guerra, arrojarían la toalla. El pueblo estadounidense de las comunidades rurales había decidido que debíamos abandonar este esfuerzo, y el pueblo estadounidense, nuestro sistema político, tiene el poder y el derecho de hacerlo. En mayo de 1970, en el campus de una pequeña ciudad, la guerra de Vietnam revivió en Estados Unidos. En la Universidad de Kent State, la Guardia Nacional disparó contra jóvenes estadounidenses y murieron 4 estudiantes. Durante la presidencia de Nixon, Estados Unidos está más dividido que nunca sobre Vietnam. Yo, Richard Milhouse Nixon, juro solemnemente... En enero de 1969, Richard M. Nixon es investido como el 37º presidente de Estados Unidos. Como presidente de los Estados Unidos.
Con la ayuda de Dios. La promesa de Nixon de conseguir la paz en Vietnam le había ayudado a ganar la presidencia, pero tardó 4 años en hacer realidad su promesa y creó grandes conflictos en Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos. Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. Lyndon Johnson dejó tras de sí una estructura de retirada, habiendo ya iniciado conversaciones para la paz. Nixon describió su política como de paz con honor, pero no reveló sus planes. Nixon había heredado graves discrepancias internas que ahora iban en aumento. La política de Nixon en Vietnam consistía en no hacer concesiones. Su primer ayudante, John Ehrlichman. Bueno, su postura era que había sido elegido como el individuo que dentro del sistema constitucional era responsable de la política exterior, incluyendo la guerra, y que la política exterior no se hacía en la calle. Las revistas populares empezaron a cuestionar la guerra, pero Nixon no tenía prisa. Despreciaba a los manifestantes, llamándoles alborotadores insensatos y agitadores profesionales. Él reaccionó, se disgustó, se resistió. Pero, aparte de eso, deliberadamente se dispuso a lograr un consenso en el país para que apoyaran su política exterior y su gestión en la guerra. Y no fue solo una cuestión política. Consiguió que personas como Charles Colson le organizara, sí, eso es, le organizara a los obreros y a los sindicatos y a la Legión Americana para que acudieran al presidente y le dijeran: señor presidente, estamos con usted. Nixon creía que podía ganar el consenso y la paz bajo sus condiciones. Para ello, confiaba en su fuerte imagen presidencial. Se veía a sí mismo como defensor del honor estadounidense y lo que él llamaba las virtudes cuadradas. Para Nixon, la paz no debía oler a derrota. Habiéndose mantenido firme públicamente, ahora aplicaba la misma presión sobre Vietnam del Norte. Los líderes de Hanoi perseguían la misma estrategia de hablar y combatir. Mientras se alargaban las negociaciones de paz, los norvietnamitas aumentaban el número de soldados infiltrados a través de la vecina Camboya. Nixon tomó represalias y extendió los bombardeos hasta Camboya. Para evitar las críticas de la opinión pública, Nixon ordenó que estos bombardeos se mantuvieran en secreto. El presidente de Vietnam del Sur, Nguyen Van Thieu, había estado pidiendo acciones de este tipo desde hacía tiempo. Francamente, si hubiésemos tenido los medios para destruir el potencial de guerra de los comunistas de Vietnam del Norte en Laos y en Camboya, lo hubiésemos hecho, porque habría ayudado a acortar la guerra, evitando así la pérdida de vidas humanas. Se lanzaron casi 500.000 de bombas. En los santuarios de suministros de los comunistas junto a la frontera de Camboya se guarecían unos 40.000 soldados de Vietnam del Norte. Los ataques aéreos de Estados Unidos, según el secretario de Defensa Melvin Laird, estaban justificados. Bueno, yo en aquella época estaba de acuerdo en bombardear los refugios de Camboya, santuarios que estaban totalmente controlados por los norvietnamitas. Mi desacuerdo con el secretario Kissinger y el presidente de Estados Unidos residía en el hecho de que ellos insistían en mantener esos ataques en secreto. Yo dije que con 16.000 personas involucradas en las acciones no se podía guardar un secreto. Las noticias de los bombardeos provocaron una gran conmoción, pero Nixon estaba preparado. En mayo de 1969, Nixon propuso la retirada de las fuerzas estadounidenses y comunistas un año después de haberse llegado a un acuerdo de paz. Pero no hubo consenso. Hanoi exigía que Estados Unidos dejara de apoyar al presidente Thieu, y así ambas partes empezaron a ignorar las conversaciones oficiales de paz. En mi opinión, el secretario Kissinger y el presidente Nixon creían que habría una forma de llegar a un acuerdo de paz entre el norte y el sur. Me parece que según progresaban las negociaciones, se desilusionaron. Pero creo que iniciaron estas negociaciones con la confianza total de que obtendrían algún éxito. En junio de 1969, Nixon se reunió con el presidente Thieu en la isla de Midway. Después de este encuentro, Nixon anunciaba la retirada gradual de los soldados estadounidenses
pero aseguraba a Thieu que Vietnam del Sur sería protegido. Confío plenamente en él. Y sé que apoyará por mucho tiempo nuestra causa, la libertad del pueblo vietnamita. Tras las conversaciones con Van Thieu, Nixon empezó a negociar en secreto con Hanoi, dando un plazo de 4 meses para llegar a un acuerdo bajo la amenaza de seguir con los bombardeos. La respuesta de Ho Chi Minh se concretó en un frío rechazo. Unas semanas después, moría Ho Chi Minh. Hanoi seguía confiando en que Estados Unidos se cansarían antes que ellos de la guerra. En el verano de 1969 estallan nuevas protestas antibelicistas. Los veteranos de Vietnam consiguen irritar a Nixon, quien cree que la postura de aquellos destruirá su credibilidad ante Hanoi. La presión aumentaba. El movimiento contra la guerra anunció una manifestación para el 15 de octubre coincidiendo con el fin del plazo dado por Nixon a Hanoi. Hanoi se mantuvo en silencio. Pero en una carta a los organizadores de la manifestación, el primer ministro Phan Van Dong les animaba. Espero que vuestra ofensiva del otoño constituya un triunfo. Cuando faltaba poco para el 15 de octubre, Nixon confiaba en que la mayoría de los estadounidenses le apoyaría. Su respuesta a ello dentro de la Casa Blanca fue: escuchad, lo que veis ahí es una pequeña fracción del pueblo estadounidense. Es solo lo que se ve en la televisión. Los medios informativos nos están matando, pero nosotros sabemos que la inmensa mayoría de los estadounidenses está con nosotros y no podemos permitir que ellos nos impongan sus reglas o nos gobiernen. Para Nixon, como para los presidentes Kennedy y Johnson, Vietnam era una prueba para la credibilidad estadounidense. A menudo decía, ¿sabes? Sería muy fácil para mí sacar de allí a nuestros soldados. Pero si lo hiciera, ninguno de nuestros aliados creería más en la palabra de Estados Unidos. En febrero de 1970, Nixon prometía una paz duradera. La meta más importante e inmediata de nuestra política exterior es terminar la guerra de Vietnam. De modo que nuestra generación sea recordada no únicamente como la generación que padeció una guerra, sino como la que tuvo el valor, la dedicación y la entereza de ganar una paz justa que las próximas generaciones podrán conservar. Estamos acercándonos a esa meta. Las perspectivas de paz son mayores hoy que el año pasado. Los norvietnamitas continuaban utilizando Camboya como su principal zona de concentración para lanzar ataques contra el sur. Entonces Nixon decidió dar el paso más comprometido desde el inicio de la guerra: invadir Camboya. Las fuerzas armadas survietnamitas avanzaron desde el oeste de Saigón para penetrar en una zona llamada Parrot's Beak, Pico de Cotorra. Una fuerza encabezada por Estados Unidos atacaría un santuario comunista denominado The Fish Hook, el anzuelo. A este efecto se concentraron 15.000 soldados. Nixon afirmó que su política sería la de advertir una sola vez. Ahora ya había advertido a Hanoi. Nixon comunicó a la opinión pública que Estados Unidos debía actuar o parecería un gigante indefenso. Eligió como fecha el 1 de mayo. Se creía que en la selva de Fish Hook se hallaba el cuartel general regional de los comunistas. Los estadounidenses iniciaron una prolongada búsqueda, pero no lo encontraron. El empuje estadounidense se extendió unos 30 kilómetros, pero los comunistas ya se habían marchado. La operación resultó un fracaso. Los militares adujeron que su labor estaba siendo dificultada por las restricciones políticas. El jefe del Estado Mayor de Nixon, el general Alexander Haig, dice: si quisiera hacer una crítica, diría que hubo demasiadas limitaciones cuando se tomó la decisión de ir allí, tanto por las condiciones de su duración como por el campo de acción de las actividades estadounidenses en la zona de Camboya. El avance subvietnamita se extendió hasta las zonas pobladas. Los bombardeos y los combates se saldaron con un número aproximado de 200.000 refugiados. En Washington, Nixon preveía una violenta reacción política.
Si hay manifestaciones en Washington, si hay alborotos en las calles, me dijo, de ser así, señalándome a mí, que yo tendría que ocuparme de ello. Me dijo, no puedo distraerme en estos momentos, así que insistió, quiero que pienses bien en lo que harás en cuanto a la policía, la Guardia Nacional y todo eso. Tú ya sabes. No podíamos prever los sucesos de Kent State, evidentemente. El 2 de mayo de 1970, mientras los soldados avanzaban hacia Camboya, en los campus estadounidenses estallan las protestas. En la Universidad de Kent State de Ohio, la Guardia Nacional disparó contra la multitud. Los de la Guardia Nacional retrocedieron hasta la cima de una colina y se dieron la vuelta y ya sabe, un chico gritó. Eran balas auténticas porque las ventanillas de los coches se rompían. Un tipo dijo, Dios mío, esta chica está herida. Y al levantarla advirtió que tenía una mancha de sangre en la chaqueta y que vomitaba sangre por la boca. Y yo salí corriendo. Creo que debía haberme quedado para ayudarla, pero tuve miedo. ¿El resultado? 11 estudiantes heridos y 4 muertos. ¿La reacción de Nixon? Bueno, no puedo dejar que eso afecte el modo de dirigir este asunto. Y el motivo por el cual estamos en Camboya es porque era un santuario y los norvietnamitas estaban liquidando a los nuestros y tuvimos que ir allí para acabar con ellos. 1971. La guerra acorralaba a Nixon. Los soldados estadounidenses continuaban retirándose de Vietnam, aunque las tropas de Saigón eran derrotadas metódicamente. En Estados Unidos surgían grupos extremistas. Bombas de los terroristas atemorizaban las ciudades y las universidades. Entonces sucedió la deshonra militar de My Lai. El teniente William Calley fue hallado culpable del asesinato en masa de civiles vietnamitas. Nixon intentó poner a salvo su imagen y su honor durante un discurso en la Academia Militar de West Point. Durante una larga y amarga contienda en Vietnam, los soldados estadounidenses han servido a la causa de la libertad de forma muy valiosa. El pueblo estadounidense ha apoyado nuestro compromiso con el pueblo sudvietnamita, a pesar de las grandes tentaciones que debían evitar. En 1971, un antiguo funcionario del Departamento de Estado, Daniel Ellsberg, publicó un análisis secreto del Pentágono sobre la guerra. Yo tenía el sentimiento de que Estados Unidos estaba devorando a su juventud, que estaba destruyendo a muchos de sus ciudadanos más aplicados, más preocupados, más patriotas. Jóvenes que serían reclutados y que era cuestión de personas mayores, como yo, que habíamos participado, el no permitir que esa carga cayera enteramente sobre sus hijos y sobre esa generación. Los papeles del Pentágono revelaron algunas decepciones, incluso mentiras, de los funcionarios gubernamentales. Aunque los documentos trataban principalmente de las actuaciones de los presidentes Kennedy y Johnson, fue Nixon quien hubo de soportar que se divulgaran. Ray Conniff y su famoso grupo coral nos deleitarán a continuación. Y si la música es conservadora es porque a mí me gusta así, conservadora. Los sucesos se circunscribieron incluso en la Casa Blanca. Presidente Nixon, basta de bombardear a los seres humanos, a los animales y a la vegetación. Usted va a la iglesia los domingos y le reza a Jesucristo. Si Jesucristo estuviera aquí esta noche, usted no se atrevería a lanzar otra bomba. Que Dios bendiga a los Berrigan y a Daniel Ellsberg.
Jane Fonda visitó las bases del ejército estadounidense. Nixon nos dice una cosa y hace otra. Está intentando crear una guerra que no se vea. Eso es la vietnamización, ya sabéis. Ellsworth Bunker le llama cambiarle el color a los cadáveres. Él cree que si logra borrar la guerra del pensamiento de los estadounidenses, mientras les causa más daño físico a los vietnamitas, nosotros nos tranquilizaremos. La actriz visitó Hanoi para denunciar la guerra. Y muchos personajes famosos de Estados Unidos hicieron lo mismo, incluyendo a Joan Baez, que cantó durante el bombardeo. En la primavera de 1972, el desafío entre Hanoi y Nixon alcanzó el paroxismo. Incluso invadió la línea divisoria en el mayor ataque del ejército de Vietnam del Norte. Las conversaciones secretas de paz de Nixon habían durado 3 años. Ahora solo permanecían en Vietnam 100.000 soldados. Nixon ordenó que los B-52 bombardearan masivamente el norte y que se colocaran minas en los puertos de Vietnam, pero Hanoi se negó a hacer concesiones. Las tropas norvietnamitas se dirigieron al sur y ocuparon la región fronteriza. El jefe de operaciones estadounidense telegrafió que Vietnam del Sur se estaba derrumbando, pero la Fuerza Aérea estadounidense detuvo el avance comunista. En julio de 1972, las negociaciones secretas de Kissinger se aceleraron. Nixon deseaba llegar a un acuerdo de paz antes de las elecciones de noviembre. La brecha se abrió a mediados de octubre y Nixon consintió que los 150.000 soldados comunistas que estaban en el sur permanecieran allí, con lo que Hanoi dejó de insistir para que Thieu abandonara el país. Nixon y Kissinger disponían de 4 semanas para convencer a Thieu. Kissinger partió inmediatamente hacia Saigón y por primera vez el presidente Thieu escuchó las condiciones de paz que rechazó furiosamente. Kissinger, sin embargo, anunciaba que la paz estaba cerca. En Estados Unidos, la campaña de Nixon viajaba con el ansia por la paz. Recién llegado de Moscú, proclamó que la Guerra Fría se había terminado. Nixon obtuvo una victoria aplastante. Días después, Kissinger y el líder negociador de Hanoi se reunían en París. Kissinger ya había superado las protestas de Saigón, pero ahora Hanoi se retrasaba por detalles técnicos y se produjo la ruptura en las conversaciones. Nixon se decidió a emplear la fuerza máxima para poner fin a la guerra. En diciembre de 1972, Hanoi fue bombardeado incesantemente por primera vez. Hanoi condenó severamente la política de Nixon. El día de Navidad, Nixon ordenó una tregua de un día y después se reanudaron los bombardeos, sugiriendo incluso que se intensificaran. Hanoi accedió a continuar las conversaciones de paz e inmediatamente se llegó a un acuerdo, en las mismas condiciones presentadas antes del bombardeo. Nixon había advertido a Thieu que aceptaran porque de lo contrario Estados Unidos dejaría de ayudarle. El presidente Thieu se enfrentaba a 2 alternativas imposibles. Una, aceptar las condiciones. Y la otra, rechazarlas y enfrentarse al cese del apoyo estadounidense. Y escogió el menor de los 2 males. Lo he aceptado contra mi voluntad. Porque si no aceptamos, nos enfrentamos a un dilema. De no aceptar el acuerdo de paz y continuar luchando, ¿con qué vamos a combatir? Entonces, ya no tendremos la ayuda estadounidense. El 20 de enero de 1973, Nixon iniciaba su segundo mandato como presidente. El acuerdo de paz, que concluía un decenio de guerra, comenzó unos días después. El alto el fuego se puso en práctica a las 24 horas, hora del meridiano de Greenwich, el 27 de enero de 1973. Estados Unidos y la República Democrática de Vietnam expresaban la esperanza de que este acuerdo asegurara una paz estable en Vietnam y contribuyera a extender esta paz a Indochina y al sureste asiático. Nixon y Thieu se reunieron por última vez y Nixon le aseguró secretamente que Estados Unidos protegería a Vietnam del Sur.
Pero el Congreso se opuso a los deseos de Nixon y suprimió la ayuda. Thieu tenía el sentimiento de que su país había sido sacrificado. Será mejor que los estadounidenses lo expliquen. A mí me han comentado que hombres importantes norteamericanos que han tenido grandes responsabilidades en Vietnam han afirmado que ese acto solo puede ser calificado con una palabra: traición, traición. Nixon había sido criticado continuamente por su política de guerra y ahora se le acusaba de haber conseguido una paz cínica. En mi opinión, si yo fuera espectador del caso, opinaría que obtuvo un gran triunfo al contactar con China y lograr una especie de alianza con China vis a vis con la URSS. Creo que fue un gran triunfo y si el precio consistió en la consecución de una paz cínica en Vietnam, los historiadores tendrán que sopesar la moralidad y el pragmatismo y todas esas cosas que suelen sopesar los historiadores. El compromiso secreto de Nixon con Vietnam jamás fue puesto a prueba. El escándalo Watergate acabó con su presidencia. Las decisiones tomadas por Nixon sobre Vietnam estaban relacionadas con una política exterior más amplia. Toda su experiencia con Vietnam tiene que ser evaluada en relación también con la URSS y China y los aliados de los estadounidenses. Todo tiene relación con este asunto y mientras las negociaciones continuaban en China, mientras se negociaba con los soviéticos respecto a la sal y otras cosas, Vietnam era una especie de escenario donde quedaban expuestos la buena fe de Estados Unidos, nuestras intenciones, nuestros motivos. Éramos leales a un aliado. Estábamos comprometidos con una política exterior consistente. Todo eso significaba algo para los franceses, significaba algo para los japoneses, evidentemente significaba algo para los vietnamitas, pero en especial significaba algo más para los soviéticos y los chinos. Y cuando Kissinger les hablaba o cuando lo hacía el presidente, Vietnam era siempre tema de conversación y siempre fue discutido en un gran contexto, en una especie de contexto global y no en los contextos intrascendentes en que a veces se debatían en este país. El tratado de paz con Vietnam existía solo en los papeles. La lucha continuó incluso después de la firma del acuerdo. El escándalo Watergate acabó con la presidencia de Nixon y con cualquier perspectiva de intervención estadounidense en Vietnam. Cuando Nixon dimitió en agosto de 1974, Hanoi preparó su ofensiva final.